Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 329. 25 de noviembre. Lecturas del día. 1 Crónicas 21. 1 Pedro 2. Jonás 4. Lucas 9. Primera lectura. 1 Crónicas 21. 1 Crónicas 21. Entonces Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Y David dijo a Joab y a los jefes del pueblo: Id, contad a Israel desde Berseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Y Joab dijo: Añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Pero, oh rey, ¿no son todos ellos siervos míos? ¿Por qué procura esto mi señor? ¿Por qué ha de ser esto causa de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Y Joab salió y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén. Y Joab dio el número del censo del pueblo a David. Y todo Israel era de 1,100,000 hombres que sacaban espada, y Judá, de 470,000 hombres que sacaban espada. Pero Joab no contó a Leví ni a Benjamín entre ellos, porque la orden del rey le era detestable. Y a Dios no le agradó este hecho, y castigó a Israel. Entonces David dijo a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así dice el Señor: Te doy a escoger 3 cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Entonces Gad fue a David y le dijo: Así dice el Señor: Escoge para ti, o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado ante tus adversarios con la espada de tus enemigos alcanzándote, o 3 días con la espada del Señor, con pestilencia en la tierra, y con el ángel del Señor destruyendo por todo el territorio de Israel. Ahora pues, considera qué respuesta he de dar al que me ha enviado. Y David dijo a Gad: Estoy muy angustiado. Te ruego que me dejes caer en mano del Señor, porque muy grandes son sus misericordias, pero que no caiga yo en mano de hombre. Así que el Señor envió pestilencia sobre Israel, y murieron 70,000 hombres de Israel. Y Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba a punto de destruirla, el Señor miró y sintió pesar por la calamidad, y dijo al ángel destructor: Basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba de pie junto a la era de Ornán Jebuseo. Entonces el Señor ordenó al ángel que volviera su espada a la vaina. En aquel tiempo, al oír David que el Señor había respondido favorablemente en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí. Porque el tabernáculo del Señor, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban en aquel tiempo en el lugar alto en Gabaón. Pero David no pudo ir ante él a consultar a Dios, porque estaba aterrorizado ante la espada del ángel del Señor. Segunda lectura. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a él como a una piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en ella no será avergonzado. Este precioso valor, pues, es para vosotros los que creéis, pero para los que no creen. La piedra que desecharon los constructores. Esta, precisamente, vino a ser la piedra angular. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque desobedecen la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Pues vosotros en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, no habíais recibido misericordia. Pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos, por causa del Señor, a toda autoridad constituida por los hombres, ya sea al Rey, como autoridad suprema, o a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, amordacéis la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, no como los que usan la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, sed sumisos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay, si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno y sufrís por ello, lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Tercera lectura. Jonás 4. Jonás 4. Pero Jonás se disgustó mucho por esto, y estaba enojado. Y oró al Señor, y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes razón para enojarte? Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería con la ciudad. Y el Señor Dios preparó una planta, la cual creció por encima de Jonás,
para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su aflicción. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios preparó un gusano al amanecer del día siguiente, el cual hirió la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios preparó un sofocante viento del este. Y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía, y deseaba para sí la muerte, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes razón para enojarte por la planta? Y él respondió: sí, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y el Señor dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que brotó en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. ¿Y también muchos animales? Cuarta lectura. Lucas 9. Lucas 9. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa que entréis, quedaos allí hasta que partáis de ese lugar. Y dondequiera que no os reciban, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo, pues, recorrían todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba sucediendo, y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, que Elías había aparecido, y otros, que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar, pero ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Y trataba de verle. Cuando los apóstoles regresaron, informaron a Jesús de todo lo que habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró a solas a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta, le siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la multitud, para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores, y hallen alojamiento y consigan alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente. Porque había como 5.000 hombres. Y dijo a sus discípulos: haced que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Y así lo hicieron, y los hicieron sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró, 12 cestas llenas. Y aconteció que mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron, y dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, y dijo: el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y decía a todos:
si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo diferente, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí, 2 hombres conversaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban dominados por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron su gloria y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse estos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras decía esto, apareció una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube, que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, oídle. Y cuando la voz cesó, Jesús fue hallado solo. Y ellos guardaron silencio, y a nadie dijeron nada en aquellos días de lo que habían visto. Y aconteció que al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Y he aquí, un hombre de la multitud gritó, diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y he aquí, un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y lo sacude con violencia hasta que echa espuma, y difícilmente se aparta de él, magullándolo. Y rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Entonces Jesús respondió, y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban asombrados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. Entonces surgió una discusión entre ellos, sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús, conociendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado, y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Y respondiendo Juan, dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no te sigue junto con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros, está por vosotros. Y aconteció que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, porque sabían que iba camino a Jerusalén.
Cuando sus discípulos Jacobo y Juan vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió, y dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que mientras iban por el camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro dijo: Sígueme. Pero él respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: Nadie, que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Fin de la lectura día 329.